Buenos días amigos, hoy jueves 19 de diciembre de este año 2019. Un día como hoy disfrutamos de un domingo soleado en Santo Domingo, tranquilo. Acababan de ponerse fin a las actividades armadas que se iniciaron el 24 de abril de 1965, y Emilio Erasme Peña y nosotros recorríamos en un motorcito que teníamos la zona por donde habíamos estado durante todo el tiempo de la llamada Revolución de Abril. Pertenecíamos al Comando de la Avanzada A. En esos tiempos, en el Teatro San Carlos de la calle Abreu, daban matiné. Pero cuando bajamos a Ciudad Nueva y allá visitamos la casa de Fafa Tavera y de su esposa, no bien habíamos llegado y Mirna nos servía un café caliente a ambos cuando sonó el teléfono y Fafa le decía con voz muy agitada a su esposa que el coronel Camaño y todos sus acompañantes, buena parte del gobierno constitucionalista que estaba de visita en el Hotel Matún, estaba sometido a un fuego cruzado de elementos armados del Ejército y de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en procura, lógicamente, de eliminarlos. Estaban en el Hotel Matún, en un altito, luego de haber pasado por el cementerio, y se encontraron ahí con que estaban rodeados, incluso con algunos carros de guerra incluidos. La intención era arrasar con todo el equipo que acompañaba al coronel Camaño. La ofensiva fue brutal. Se llevó de encuentro al jefe de el jefe del ejército constitucionalista, que era Lora Fernández. En una primera ofensiva se fue Lora Fernández y otro compañero otro militante, otro militar de importancia. El Camaño, sus acompañantes, principalmente los hombres Serrana, se movilizaron rápidamente y pudieron contener la ofensiva. Y cayeron 3 hombres, 3 del gobierno de Camaño murieron, pero 19 soldados del ejército de la Fuerza Aérea cayeron, y eso hizo que la ofensiva fuera frenada y diera tiempo a la intervención del pueblo, que impidió que se produjera la masacre, porque lo que se intentaba era arrasar con todas las fuerzas constitucionalistas. Emilín y nosotros interrumpimos la película que se daba en el Teatro San Carlos y le comunicamos a todos los presentes allí, donde estaban buena parte de los luchadores que acababan de pasar a una posición inactiva desde el punto de vista de combate, porque ya se había firmado la paz. Y le dijimos que Camaño estaba sometido a la posibilidad de ser linchado por las Fuerzas Armadas, y salió todo el personal, todas las personas que estaban allí, dentro de ellos muchos excombatientes que fueron a buscar las armas de nuevo. De ahí nos trasladamos al Mauricio Báez y le comunicamos lo que estaba aconteciendo. Y yo diría que en minutos la ciudad
ardió. La capital de la República se convirtió en un hervidero y en una amenaza que ponía en peligro vidas y propiedades de toda la ciudad, Eso fue en horas, ya al mediodía, entrada a las primeras horas de la tarde, lo que estaba aconteciendo era... Entonces hubo que frenar la ofensiva, aunque el cerco se mantuvo por algunas horas, hubo que frenar el plan que había de arrasar con el coronel. Estaban las fuerzas norteamericanas todavía aquí, con el coronel Camaño, con todo el gobierno constitucionalista que estaba ahí. De todo caso, si hubiese proseguido la ofensiva militar, iban a pagar muy caro. Ya habían caído 19 hombres del ejército, de la Fuerza Aérea, contra 3 de las fuerzas que acompañaban a Camaño. Eso sí, uno de ellos, el jefe de Estado Mayor de su gobierno, el coronel Lora Fernández, que por intrépido o responsable fue uno de los primeros que ser alcanzado por la ofensiva esta. El país vivió esos momentos muy tensos y de no haber sido por ese levantamiento popular, porque inmediatamente operaron todas las fuerzas políticas organizadas y llamaron la atención tanto al gobierno de los Estados Unidos como a las Fuerzas Armadas acerca de que podía reiniciarse la lucha armada si se proseguía en esa intención de cerco. De hecho, la capital se estaba rearmando. Una buena parte de las armas que habían sido guardadas por efecto del pacto del acuerdo de paz estaban ya en manos de nuevo de todos nosotros los combatientes de la Revolución de Abril. De nuevo, se iba a reiniciar la lucha armada. Y por eso salvó la vida Camaño, todos sus acompañantes y buena parte de la oficialidad del gobierno constitucionalista. El día de hoy, por tanto, debe recordarse porque fue un intento por de nuevo arrasar, quitar la vida a los hombres y a los principales responsables de haber levantado, dirigido al pueblo en un levantamiento popular en procura de restablecimiento de la Constitución de 1963 y del gobierno de Juan Bosch. O sea, ese acontecimiento no puede pasarse por alto. Me preocupa que no esté referido como se hacía en otros tiempos en los medios de comunicación. Pero aquello fue una lección más de lo bravo que es el pueblo dominicano, de lo determinado que es cuando persigue grandes causas. Bien, anoche concluyó un evento muy bonito, la primera edición del Got Talent de República Dominicana, preciosísimo evento que nos parece una demostración de hasta dónde nosotros también hemos adquirido prácticas culturales de otros países, de lo que más nos influye, de la sociedad norteamericana. Mientras sea por esa vía, todo está muy bien. No es de ninguna manera rechazable los grupos de teatro y artísticos que se constituyeron, jóvenes en los barrios, que en vez de estar en otro tipo de actividades se dejan atraer por esos grupos que hacen piruetas y que lo hacen muy bien y de manera muy coordinada, con producciones de primera calidad. Yo celebro eso y creo que todo el pueblo dominicano también lo estamos haciendo. Hay que celebrar el hecho de que el jovencito, el baby Dorothy, ¿cómo es la cosa?
Baby Dotti fuera el ganador. Es una forma de estimularlo a seguir adelante, porque es un niño de apenas 13 años. Se impuso a talentos, los finalistas eran todos tal. Expresión de calidad impresionante. Lo del Got Talent la primera emisión. Creo que el país, con esta calidad que se exhibió anoche ahí, de cierre de ese maravilloso programa, demuestra que sigue adelante, que hay una riqueza cultural enorme en el seno mismo del pueblo. La mayor parte de todos esos que se exhibieron en ese concurso, que por cierto repartió 3 millones de pesos en efectivo a más de un vehículo, una jipeta a 0 kilómetros. O sea, ese jovencito que fue el ganador y que vive en muy penosas condiciones, aunque honorables, en un barrio marginado de la capital, va a tener la oportunidad de mejorar su entorno considerablemente. El niño que fue a parar a donde un abuelo que lo crió por efecto de la inestabilidad de su casa materna, debe sentirse grandemente premiado por, estando en una situación de casi indefensión social, ese niño se impuso y ha desarrollado un enorme talento, y ojalá lo convierta y lo haga un profesional del canto y pueda vivir de eso dignamente. Ese niño merece todo nuestro respaldo, el respaldo de todos los dominicanos. Miren, el año, ya que estamos finalizando el año 2019, no fue lo negativo que muchos previeron. Y déjenme decirle por qué. Se dijo que la Reserva Federal iba a incrementar la tasa de interés y que eso iba a encarecer notablemente las divisas que tenemos que utilizar para mantenernos al día en el pago de los compromisos de deuda en moneda dura. Y no fue así. Al contrario, redujo a la baja la tasa de interés, lo que para nosotros es un paño de lágrimas para nosotros. No, aunque pagamos la deuda porque tenemos que pagarlo, y aunque se ha incrementado, lo hicimos con los intereses más bajos. Se dijo que el petróleo, por efecto de los eventos que se registraban políticas allá en el Oriente Medio y en otras partes, se iba a incrementar y que íbamos a terminar pagándolo por encima de $60 el barril. Y la verdad fue que en todo el año promedió 56.70. Muy por debajo incluso de lo que se creyó en el programa monetario y financiero que íbamos a tener que afrontar. Algunos creyeron que el barril de petróleo iba a llegar a $60, don Mozart. Sin embargo, terminó en 56. Nosotros, por nuestra parte, nos preparamos para que estuviera rondando los 63 y no fue así. La producción nuestra, a pesar de que afrontamos una sequía de año y medio, la producción alimentaria básica se mantuvo. La oferta en los mercados ha sido normal, abundante, de calidad. El país ha sido bendecido, como todos sabemos, por esos embalses que nos permitieron tener agua en tiempos de sequía para los principales cultivos, en especial el arroz y los otros que necesitan de agua, como el cultivo de plátano y guineo.
Ustedes saben que en el área de la exportación de guineo somos uno de los principales productores de América Latina, con más de 350.000 toneladas métricas. El Banco Central da a conocer cifras interesantes acerca del esfuerzo que se hizo a partir del medio año para mantener activa la fuente de crédito, que ustedes saben que es la base para que una serie de actividades productivas se puedan ejecutar. Y ayer, en un documento escrito, formal del Banco Central, se hizo saber que en el año que cierra, porque ya estamos en los días finales y difícilmente cambie este cuadro que se presenta, el encaje en los diferentes sectores productivos recibieron financiamiento por un monto de 30.212 millones de unos 34.364 que se pusieron a disposición para agregar parte de las facilidades de encaje legal a las fuentes de crédito que estaban disponibles y activar la economía lo suficiente como para contrarrestar indicaciones recesivas, porque no llegó a ser que se registraron en los primeros 2 trimestres. Eso quiere decir que el Banco Central fue oportuno porque un 88% de los recursos que se liberaron fueron desembolsados. Y eso que fue a parar a 8.859 beneficiarios, de los cuales 8.075 menores de 5 millones de pesos. Los restantes 784 fueron entonces préstamos que superaron esa suma. Eso es lo que quiere decir que la economía dominicana fue lo suficientemente activada como también para contrarrestar oleadas que pudieron haber sido recesivas de no haberse creado este tipo de iniciativa que pusiera un freno a un comportamiento que la economía mostró en ese segundo trimestre del año, una especie de contención del crecimiento que ustedes saben que ha venido siendo de más de un 5% en los últimos años. Bueno, al acontecer eso, el Banco Central reaccionó con suficiente oportunidad y entonces activó el crédito y el crecimiento ya se ha recuperado y se considera que cerremos entre un 4.8 a un 5% del Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento de la economía. Eso entendemos nosotros que es una de las grandes realizaciones que habrá que reconocer este año, grandes acciones políticas, fundamentalmente en el plano económico, para que la sociedad dominicana pueda seguir exhibiendo al mundo un crecimiento económico con estabilidad en todos sus factores macroeconómicos. Y como resultado de eso es lo que siempre acontece. Una sociedad, desde el punto de vista político, estable, predecible. Pocas en América Latina pueden exhibir un cuadro así y cerrar el año, como lo vamos a cerrar, todo indica, en un ambiente de normalidad. Y es que sin mucho apaviento, y tomando en cuenta incluso que el entorno no nos favorece, porque acuérdense que en este momento el presidente de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, está siendo conducido a las barras del Senado por la Cámara de Representantes, ya lo decidió anoche, a una especie de impedimento para proseguir el curso de su acción de gobierno, porque se le acusa de violentar la Constitución y de utilizar los recursos del Estado a su favor. La Cámara de Diputados, de mayoría demócrata, aprobó esa decisión anoche. Lo que pasa que los indicadores son que esa acusación se va a caer en el Senado, donde no solamente el Partido Republicano es mayoría, sino que allí se necesitan 2/3 partes
una mayoría calificada para poder entonces confirmar la solicitud de impedimento de que el presidente siga adelante. Los norteamericanos le llaman a eso impeachment, pero las indicaciones son las de que el Partido Republicano va a cerrar filas en defensa de su presidente, así como lo hicieron los demócratas para imponer una resolución en la Cámara de Representantes donde fue evidente que fue impuesta por la mayoría demócrata porque la mayoría republicana representada allí votó en contra de la decisión, cosa que se espera acontezca en el Senado. De manera que hay muy pocas probabilidades de que esto materialice, pero con todo ya el presidente Trump es el tercero en la historia en 200 años de democracia norteamericana que es conducido a las barras del Senado como acusado por disposición de la Cámara de Representantes. Ninguno de los otros dos, entre ellos el presidente Clinton y otro que se Johnson, que estuvo en el siglo XIX también involucrado en una acusación semejante, ninguno de los dos fueron desplazados, al contrario, fueron absueltos en el Senado. Y parece que ese será el destino del presidente Trump. Buenos días, don Moser, de nuevo. Buenos días, Pedro. Aprovecho para probar el cafecillo que no lo he hecho. Cafecillo que no lo he hecho. Ah, muy bien. Qué buena estadía ayer esa en las alturas de Golán. ¿En las alturas? De Golán, allá en San Cristóbal. Ayer. Sí. Qué ambiente fresco. Qué ambiente más, sí, agradable. Limpio. Bonito eso ahí, bonito. Sí. ¿Tú sabías ya le diste las gracias al amigo? No, estaba esperando que le diéramos los dos las gracias al amigo Johnny Morales. A Johnny Morales. Que nos recibió a todo lo alto. Una invitación que tenía más de un año. Bueno, nosotros por informales no habíamos cumplido con esa solicitud. Por informales. Por informales. Sí, por informales. Johnny Morales tenía más de un año diciéndolo para qué. Porque es nuestro vecino, nos vemos con él casi todos los días. Ahí en la cafetería, sí. En la cafetería del Nacional. El Nacional. Y Casi entonces ayer felizmente acudimos a esa cita de ese, y qué agradable ese amigo, sí, una persona muy agradable, muy agradable. Un anfitrión de primera. Y luego tuvimos la oportunidad entonces de ir donde el compadre de Johnny a saludarlo. Su compadre querido, donde don Hipólito Mejía, que no hay que decir lo que significa estar beberse un café con Hipólito Mejía es distender, es uno sentirse agradable. Recordar tiempos pasados. Hipólito Mejía, compadre. Muy agradable, Hipólito. Un trato personal, ese estar cercano, tan cálido. Claro. Tan cálido. Una finca maravillosa esa de Hipólito. Él es un experimento agropecuario. Él solo. Enamorado ahí de su finca maravillosa, Dios se la bendiga, y que él continúe por ahí. Estuvimos ahí, diario de 4 completos, más el refuerzo de don Julio Ortega. Sí, así es. Así que muchas gracias, tanto a Johnny Morales como a don Hipólito Mejía, por ese trato tan afable. Que en estos tiempos lo necesitamos. Sí, hombre, porque son tiempos, es que estos tiempos llaman a eso. ¿Y sabes qué? Escasean los cariños. Y los cariños, el afecto. Los afectos. Y ese fue uno sincero, desprendido. Así es. Desinteresado. Muy bien. Así que un abrazo desde aquí a don Hipólito y a Johnny Morales. Johnny Morales, que viene de lejos, una relación de... ¿Cómo? Cuando bien atrás. Balaguer. Desde los tiempos del doctor Balaguer. Del reformismo de la luz. Johnny Morales. Sí, no hay duda, sí. Sí, no hay duda. Así es. Esos fueron tiempos que usted lo puede comprobar como parte del reformismo. Muy bien. A propósito de la luz, veo ahí un titular que dice que participación, oigan la noticia, que Participación Ciudadana dice que hubo más sombra que luces. Que ve más sombra que luces en el año y en el que viene. Adiós, caramba.
Yo quisiera saber, además del local, el local que tienen y la relación fluida que tienen con el Departamento de Estado vía, ¿cuáles son los elementos que tiene Participación Ciudadana para medir nada? Para medir nada. Para hablar de incertidumbre y de luces y sombras. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué amenazas siempre hay? A la economía, a la sociedad, a la política. La amenaza no cesa. Pero espérate, pero luces y sombras, pero dime. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles son? ¿Dónde está? ¿Dónde usted hizo? ¿Cuál fue el levantamiento que hizo? ¿Cuáles son sus parámetros para decir eso? Déjense de esta tontería, que les va a volver a ir mal otra vez. Una vez más. El presidente Danilo Medina, una vez más, van a fracasar y van a seguir rumiando. Óyeme, Mozart, el presidente Danilo Medina, atendiendo a la racionalidad y al buen consejo, no insistió en la reforma constitucional. No aportan. ¿Qué más queremos? No aportan. Y déjeme decirle algo. ¿Cómo usted va a hablar de incertidumbre, que hay incertidumbre? Oye, porque vaticinan incertidumbre. Pero ¿cómo va a haber incertidumbre cuando nosotros el crédito privado ha crecido en más de 100.000 millones? En más de 100.000 millones ha crecido el Más de 100.000 millones creció este año el crédito. Sí, así es, con respecto al año pasado. Y Participación Ciudadana hablando con respecto al año tonterías. Pasado, sí. ¿Qué país con incertidumbre va a incrementar su crédito en la banca en más de 100.000 millones? Si hay incertidumbre, entonces ¿de dónde diablos sacan de la incertidumbre? No, me tengo que molestar. Quisiera con un crecimiento de 5%. Pero que me lo tengo que molestar. Alrededor del 5%. Como si CEPAL acaba de decir que va a terminar este año con 5% y el año que viene con 4,8%, frente a unas expectativas de la región que va a seguir con el problema de la desaceleración. Pero ¿dónde que estamos viviendo, Pedro Cava? No se puede exagerar la nota tampoco. Qué barbaridad. Peligro siempre hay, pero por favor... Ellos son un peligro con la campaña que tenían en contra de la Junta Central Electoral. Que por suerte, a propósito, felicito, que dije antes de ayer, ojalá escuchar al empresariado referirse a esa actitud de algunos desaprensivos de la oposición y gente con sus alas, con sus brazos, que tienen diferentes brazos, frentes. Unos frentes que llegan al extremo, que son capaces de cualquier cosa, y otros frentes que son los teóricos y ese tipo de cosas como es Participación Ciudadana, pero que están enfocados en una misma dirección y que se habían dado el propósito, si no lo han abandonado aún, de desmeritar el proceso electoral y a la Junta Central Electoral. Y vi entonces que el CONE y la Asociación de Industria, ambos a la vez, hicieron la advertencia de rigor, la que yo le decía, pero no veo al sector empresarial, que es quien mejor representa si este país va o no va bien. Pregúntenle al sector productivo nacional si las cosas marchan o no marchan, si hay certidumbre o hay incertidumbre, si hay luces o sombras. Pero qué incertidumbre puede haber cuando se acaban de colocar 100 millones de dólares en un gasoducto y se proyectan 300, para completar 300 millones de dólares de inversión en eso. No, que se proyectan, no. Se comienzan se inició a ejecutar 300 millones de dólares. Así es. Se están ejecutando. ¿Pero en qué país con incertidumbre? ¿En qué país con incertidumbre sucede eso? Por cierto, no tiene proyectado la Barrigol cerca de 1.000 millones de dólares de inversión. Por cierto, que la planta... No tiene, no vemos lo que está pasando con el sector del hotelero. Sí, hombre, sí es. Y los incrementos constantes de la inversión. No tenemos una inversión extranjera que continúa con un promedio de 2.500 millones de dólares, inversión directa extranjera. Oye, no. Dejen de ser fatales. Fatalistas, Fatales, no fatalistas. No, ellos son fatales. No, es una fatalidad para el país, esa vaina. Mira,
No se dio la ralentización desmontando y desfigurando. A excepción de la caída del turismo, que fue... caída del turismo donde participaron parte de ellos. Aquí no hubo... Parte de ellos en la campaña en contra del turismo. Hay que lamentarse y no año. pudieron, no se les dio. Mermó, pero no desataron los demonios como para que se desmontara y se parara la locomotora, que era la intención. No pasó. No se le dio y parte de ellos participaron de eso. Pedro, son fatalistas. Fatalistas, no son fatales. No, déjalo en fatales. No son fatales. No, ahí hay gente fatal y hay otros no, déjalo en fatalistas. Hay fatales y fatalistas. Ellos pregonan fatalismo. ¿Cómo te lo pongo? Ellos promueven fatalismo que no se dan. ¿Entiendes? Porque esa es la verdad, Moza, te lo digo con sinceridad. No se dan. Porque tú lo puedes comprobar. Que no se dan. Así no van a avanzar. Que a propósito, por lo que digo, mientras estos fatalistas, junto con otros, andan rumiando y viendo el fantasma de que cuidado, que viene el monstruo y que van que cuidado, que puede, cosa, que cuidado, que puede haber, siempre debe ser cuidada. Que cuidado, que puede venir un fraude, que cuidado con esto. Miren lo que está, por ejemplo, déjame decirte una cosa, los tres principales líderes sindicales, sindicales de este país, apostaron a Gonzalo Castillo. Mientras que ellos están hablando plepla, perdiendo el tiempo, el penco, le levantan la mano líderes históricos del sector sindical. Mientras que ellos están hablando plepla y hablando de que cuidado que viene el monstruo, Gonzalo Castillo hace un planteamiento que a mí me parece sumamente importante y es darle el valor que merecen la municipalidad y comprometerse desde ahora que si llega a ser presidente va a trabajar mano a mano con la municipalidad. Y lo está diciendo alguien que desde su experiencia de Estado en obras públicas trabajó mano a mano con la municipalidad. Fue un ente facilitador de la municipalidad sin distinción, sin excepción, con alcaldías reformistas, con alcaldías PRMistas, con alcaldías PLDistas, con alcaldías de todo tipo. En un activismo importante que le dio la posibilidad a todos esos municipios de ser pavimentados, sus localidades, que avanzó en el proceso de los caminos vecinales o caminos de desarrollo, como se les denomina ahora. Entonces, ese que fue un exitoso ministro de Obras Públicas y que ejercitó eso de trabajar en alianza el Poder Ejecutivo con la municipalidad, se compromete a afianzar eso. En el marco de la campaña electoral dice, no, voy a trabajar junto con los municipios, con la municipalidad. Ese es el penco. Mientras los otros están hablando cháchara. Porque de eso se trata. Eso es lo que necesitamos, gente que se comprometa, que digan qué es lo que van a hacer con este país si llegan a ser presidente o vuelven a ser presidente. Que les digan al país qué es lo que van a hacer, cuál es su propuesta. Y estén con el lloriqueo y con viendo fantasmas, con denuncias estériles, sin ningún tipo de fundamento. Por ejemplo, ver candidatos como Hugo Vera, ese joven candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, que tiene una iniciativa de decir, de frente a una situación tan terrible como lo que significa el uso masivo, desenfrenado del plástico y sus efectos terribles sobre el ambiente. Bueno, hace una oferta y dice una iniciativa, vamos a cambiar a propósito de tomando en cuenta la gravedad de ese asunto, un llamado de atención a la población, vamos a cambiar plástico, botellitas plásticas, de esas que andan por ahí, que con un dato tan importante como el que revela él. Él dice
que aquí se consumen 10 millones de envases de ese tipo de plástico. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Entonces dice, vamos a cambiar por juguetes, que le llamó la atención a Hugo Vera con esa fabulosa iniciativa, que los juguetes no sean de plástico. Para que no cambiemos un envase por un juguete de plástico y entonces los resultados serían los mismos. ¿Entiendes? Hugo Veras. Pero es una magnífica iniciativa de Hugo Veras, que también tiene planteamientos muy interesantes en materia de tránsito y transporte. Que él, en medio de un trabajo que hace, un cotidiano, de venta de vehículos y ese tipo, de promover vehículos y marcas, pero se ha ocupado de, en adición a esa actividad que le genera a él sus recursos y sus asuntos, le ha servido también para documentarse y para formarse y tener claro un sentido de soluciones viales, soluciones de transporte. Ese candidato joven del Partido Revolucionario Dominicano a la alcaldía del Distrito Nacional, porque eso es lo que se trata. En eso quisiéramos escuchar también a Carolina Mejía, queremos escuchar, bueno, este otro muchacho tiene también muchísimas propuestas interesantísimas, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Yo espero por la Domingo Contreras, y esperar que Johnny Ventura, por ejemplo, diga qué es lo que va a hacer. Yo espero esa. Y ese no hay duda de que es el tuyo, ¿verdad? Ese es el tuyo. No hay duda de lo que tú señalas ahora mismo. El tuyo Ventura. La ganancia de calidad que significó estos sindicalistas para el proyecto presidencial. Pero claro que sí. Ojalá que las fuerzas opositoras, PRM y Fuerza del Pueblo, es que el PECO no está perdiendo tiempo. Logren compensar. Tener a Pepe Abreu. Sí, es verdad. Tener a Pepe Abreu levantándote la mano. Eso es garantía de calidad. Se puede contrarrestar. Con Gabriel y con el otro dirigente en la alcaldía. En vez de estar hablando tanta tontería, que nos digan los candidatos, incluyendo al PENCO, qué van a hacer con Haití. Hay muchas propuestas hay muchas cosas que hay que precisar aquí. Entonces, para ganarse el favor, que se pongan en eso en vez de estar con una quiquilla y un chismecito para ganarse barato. El favor popular ahora, en estas dos consultas. Perdiendo el tiempo. Hay que hacer propuestas claras. Y queriendo y las tienen que hacer también tender los marrones sobre el panorama electoral. Que ha ejercido por demasiado tiempo el poder. Entonces digan qué es lo que van a hacer con Haití. El partido oficial. ¿Qué es lo que van a hacer con Haití? Sí, eso es así. Estamos a la espera de que las famosas 3 opciones de poder. Sí, que lo digan. ¿Qué es lo que van a hacer? Su propuesta y comiencen a hablar de eso. Y comiencen a hablar de eso. Comiencen a hablar de eso. Y de muchos asuntos más. Y de muchos más que faltan. Exactamente, de muchos más. Para entonces tomar una decisión racional, claro, libre, pensada. Exactamente. Esto no es cuestión de que encuesta. Que me parece, que me gusta. No. Ahora, mientras tanto, es bueno resaltar la defensa originaria de tu comentario. Este país no vive momentos de inseguridad. De incertidumbre. Este fue un año de casi normal. ¿Tú crees que esa gente, eso que le huyen con crecimiento? Óyeme, no hay cosa que le huya más, Pedro. Todos los factores macroeconómicos. Como el diablo a la cruz, que el capital a la incertidumbre. El capital. Incrementando inversión extranjera. Incrementando su inversión extranjera. Ahora, con muchísimas cosas por resolver. Pero por supuesto. Y el problema haitiano no es un fly. Eso no es un fly. Eso no puede estabilizar. Y eso no se resuelve. Y eso no se resuelve con reuniones de embajada, de que embajada de Estados Unidos, aquí en Miami y en La Fresca, con los empresarios haitianos y los empresarios dominicanos. Oye. Eso no es así. Y ese pueblo cayéndose a pedazos y amenazándonos con cruzar para este lado en forma masiva. No, eso no se resuelve así. Para mantener la fluidez del comercio. Es muy bueno el comercio. Nosotros no decimos que no. Pero ¿cómo le vamos a decir que no a casi 2.000 millones de dólares que se generan promedio en ese flujo? Sí, pero la amenaza está ahí. No solo latente, sino que avanza. No, y cada vez. Y entonces aquí los políticos en otra cosa. Más grande. Porque hasta los que estaban en eso antes, como la familia que estaba en eso, como Haití ha abandonado ese discurso, está en chelcha electoral. Y ha abandonado
Te estoy diciendo, Pedro, aquí hay que decir las cosas claras y nosotros sí tenemos calidad moral. Sí, no importa las consecuencias. Nosotros sí, para eso, para que se sepa. Para que se sepa que eso es así. El país necesita ese tipo de compromiso. ¿Cómo es? Que el país en momentos como estos necesita de que se le hable claro. Sí, no se le oculten cuestiones básicas que tienen que ver con nuestra permanencia y futuro. Sí, no le estén creando tampoco expectativas a la gente con el asunto ¿De qué? Del impeachment, ¿y qué le llaman a los el impeachment, allá de Estados Unidos? Eso no va a pasar de ahí. Impedimento, Eso no va a pasar de ahí. La primera expresión estuvo en la Cámara de Representantes, donde se vio no solo lo que iba a pasar, porque los demócratas... Se alineó el Partido Demócrata en su propósito. Y los republicanos en su propósito. Y lo mismo va a acontecer entonces en el Senado, donde la mayoría, gran mayoría, es republicana. Exacto. No va a pasar. Y punto. Y eso va a ser un expediente electoral que vamos a ver si le saca provecho a los demócratas o se convierte en un boomerang y favorece la reelección del presidente Donald Trump. Que mientras se la echa va y viene, la economía sigue ahí. Ay, contra. Pleno empleo ahí. Logró renegociar su acuerdo de renegoció su... el muro lo está levantando. Está de paños y manteles con los chinos. Sin Pi se ríe ya con él. Se ríe ya con él, que no se reía. Entonces, yo no sé cómo van a desplazar ese hombre. Porque es que, Pedro, es así, tenemos que ir a una pausa. Sí, porque en estos días finales de año es bueno sacarle... No hablamos de pelota suficiente puya. No hablamos de pelota. A los temas nacionales. Pero yo sé por qué que él no ha hablado de pelota. Lo que pasa es, yo te dije a ti, Pedro, hay que tener cuidado con las águilas. ¿Tú sabes lo que puede acontecer hoy? ¿Tú sabes cuál es la suerte de ustedes? Que las águilas van con el Licey hoy. Y el morenito del Licey, que tú viste como la metió de línea por allá, 300. Por fin dio un jonrón el Aquino. Pedro, ese hombre batea. Él le ha estado dando, mira, la madre de frente. Él da latigazos. Es un latigazo lo que da ese señor. Y el Juan Francisco, eso es un monstruo. 70 jonrones ya tiene, consolidándose como el más grande de los jonroneros del país. Pero lo que quiero decirte es, hay que tener cuidado con las aguilitas, porque después de que parecía que ya no iban a levantar vuelo, Pedro. Pero y tomaron un segundo aire que te lo dije peligroso. Hasta el punto que si en la remota, pero muy remota posibilidad de que las águilas ganen hoy, ¿tú sabes qué puede pasar, Pedro? Que va a desplazar al Escogido hacia el cuarto lugar. Porque ya el Licey tiene el segundo. Y los toritos ese ni se dice. ¿Tú sabes que lo que interesa lo que interesa ahora con los tercero y cuarto es que en ese mismo orden tienen ellos derecho para buscar los refuerzos que se necesitan. Eso va a ser el famoso draft. El draft que va a ser el viernes. Que va a ser el viernes. Entonces tú ahí vas a Mozart, coge tú primero. Nosotros tenemos a nuestro invitado de hoy ya con nosotros. Y mira, sería bueno que comenzáramos a hablar temprano con él para poder agotar, como se hace con él, en detalle los problemas de... Y el guayacano viene. La nacionalidad, que hay que defender todo el tiempo, la soberanía y la proyección del problema haitiano. Ay, papá. ¿Cuánto incide? Así que el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, ¿cuánto tiempo? Nacionalista. Yo no más quiero calificarlo de nacionalista y dejarlo de ese tamaño. Va a estar con nosotros después de unos mensajes.